En cuanto a recursos y rendimiento académico, lo que vemos aquí es que hay una relación débil, pero una relación entre el PIB per cápita y el rendimiento de los alumnos, y lo que vemos es que en el caso de España el rendimiento de nuestros alumnos está por debajo de lo que nos correspondería en relación a nuestro PIB per cápita. En cuanto al gasto en educación, esta gráfica es una reiteración de la que se ha presentado antes, simplemente para enfatizar dónde está España. Insistir en que la relación entre el nivel de inversión en educación y el rendimiento de los alumnos solo existe cuando el nivel de inversión en educación es muy bajo, por debajo de los $50.000 al año, que es lo que vemos en la parte izquierda de la gráfica, cuando vemos que sí que hay una relación positiva, pero cuando la inversión está por encima de los $50.000 año ya no hay una relación, como se ve con la línea plana que hay a partir de esos niveles de inversión. Y lo que vemos en el caso de España es que, teniendo unos niveles de inversión que están por encima de este umbral, a partir del cual el nivel de inversión en sí mismo no determina los niveles de rendimiento de los alumnos, estamos por debajo en rendimiento de lo que nos correspondería por el nivel de inversión que hacemos. El gasto acumulado en España en un alumno que tiene desde que tiene 6 años hasta los 15 años de escolarización es de $82.178. En cuanto al gasto, insistiendo en el gasto de educación y la relación que hay entre la inversión en educación y el rendimiento, aquí lo que vemos es el incremento que ha habido en los últimos años en la inversión en educación. Como vemos, en España el incremento ha sido considerable y, sin embargo, este incremento en inversión no se ha traducido en una mejora del rendimiento de los alumnos. Luego, la conclusión que tenemos que deducir de estos datos, y en concreto para el caso de España, es que a partir de un nivel de inversión que ya superamos hace bastantes años, el problema principal de cara a la mejora del rendimiento de los alumnos no es continuar incrementando la inversión, sino modificar el modelo educativo y tomar decisiones mejores en cuanto a dónde se invierten esos recursos. En cuanto a dónde se invierten esos recursos, lo que vemos es que, en cuanto a infraestructuras, España se encuentra en una posición favorable en relación al resto de los países de la OCDE, tanto si tenemos en cuenta infraestructuras como edificios, terrenos, etcétera, como si tenemos en cuenta recursos educativos como laboratorios, libros de texto, donde España ha mejorado sustancialmente. En cuanto a la ratio de alumno por profesor, lo que vemos es que en el año 2003 España estaba por encima de la media de la OCDE, pero ha disminuido sustancialmente el ratio, de forma que en el 2012 la ratio de alumno-profesor está por debajo de la media de la OCDE. En cuanto al tiempo de instrucción, lo que vemos es que en España el alumno recibe más horas de clase en total que la media de la OCDE, pero puesto que hay mucha dispersión en un número muy elevado de asignaturas, el número de horas que recibe en aquellas asignaturas que en general se consideran instrumentales, como matemáticas, lengua y ciencias, es menor que lo que reciben los alumnos de otros países de la OCDE. Luego hay excesiva dispersión en las asignaturas. Por lo tanto, por concluir con la sección anterior, lo que vemos es... Perdona, si me puedes volver a la primera de la anterior. Lo que vemos es que la inversión en España se ha incrementado sustancialmente, que según la percepción de los directores, la inversión en recursos como infraestructuras, como profesorado, que redunda en la ratio de alumnos-profesor, ha sido elevada, y que, sin embargo, estas inversiones no han conseguido mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. Y ya sigo yo desde aquí. En cuanto a las debilidades que podemos identificar en el sistema educativo español y que no están relacionadas con la falta de recursos, como veremos a continuación, está la autonomía de los centros educativos, tanto en la toma de decisiones respecto al currículum y evaluaciones, como en la toma de decisiones respecto a recursos, donde nos encontramos muy por debajo de la media de la OCDE, es decir, nuestros centros escolares tienen muy poca autonomía para la toma de decisiones.
Aquí vemos que hay una relación muy clara entre el nivel de autonomía de los centros y el rendimiento de los alumnos. Luego hay evidencia robusta de que esta es una medida que mejora el rendimiento de los alumnos en aquellos países donde se implementa. En cuanto a las evaluaciones externas y estandarizadas, España también se encuentra por debajo de la media de la OCDE en cuanto al porcentaje de alumnos que acuden a centros donde los resultados de la evaluación se utiliza para compararlos con puntos de referencia regionales o nacionales. Y también sabemos que los mecanismos de rendición de cuentas combinados con la autonomía escolar, como se ha dicho antes, redundan en una mejora del rendimiento de los alumnos. Luego son dos deficiencias del sistema educativo español que deberíamos de solventar. Tenemos también una deficiencia importante cuando nos comparamos con otros países en cuanto al absentismo escolar no justificado. Tenemos casi el doble de la proporción de alumnos que han faltado 1 o más días de clase sin justificar en las últimas 2 semanas respecto a la media de la OCDE. Esto se encuentra en las 2 barras inferiores y, como vemos en el gráfico superior, esto tiene un impacto enorme sobre la puntuación que el alumno obtiene en el estudio de PISA. Luego, los alumnos que tienen faltas injustificadas de asistencia a clase tienen un rendimiento muy bajo en las pruebas de PISA. Si nos comparamos con otros países similares desde el punto de vista de tamaño y situación, que sí han realizado reformas que abordan algunas de las deficiencias actuales del sistema educativo español, como es dotar a los centros educativos de mayor autonomía, implementar evaluaciones y asociada a la mayor autonomía de los centros, implementar un sistema de rendición de cuentas, como es el caso de Polonia, que ha realizado importantes reformas educativas sin haber incrementado sustancialmente los niveles de inversión. Vemos que cuando se compara con España en los 3 ámbitos, tanto en matemáticas como en lectura como en ciencias, Polonia ha mejorado muy significativamente el rendimiento de los alumnos, mientras que España tiene el nivel de estancamiento que ya he descrito en las gráficas anteriores. Y con esto termino y, si les parece, damos paso a un turno de preguntas.